La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hay una entrevista a Gordon B. Hinckley del periodista Mike Wallace y lamentablemente solo la he encontrado en inglés. ¿Alguien sabe si está traducida al español o con subtítulos? Que yo sepa, no. Y la entrevista solo se puede ver, que yo sepa, tampoco investigué demasiado, solamente en la página de CBS. La entrevista no es muy larga, el reporte en realidad, la entrevista es parte de un reporte que hicieron ellos, así que te la traduje. Pero hay otras entrevistas que son mucho más interesantes, me parece a mí, como la entrevista con Larry King, en donde dijo que la iglesia estaba completamente opuesta a la poligamia. Entrevista o reporte en 60 Minutes, en CBS News, y esto se encuentra ahí en su website. El segmento original se emitió el 7 de abril de 1996. La iglesia mormona era conocida por la poligamia, ahí está, ¿eh? Pero renunció a la práctica hace más de 100 años, cuando Utah se convirtió en un estado. Los mormones fieles no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, no fuman ni beben, el café incluso está prohibido. Y los líderes de la iglesia no dieron entrevistas hasta que Hinckley decidió sentarse con Mike Wallace hace 18 años. Sí, incluso Monson no ha dado entrevistas. Manda a los apóstoles a que den entrevistas, pero él no habla. Y me parece que es porque, no es por ofender, pero me parece que que está volviendo muy senil, ¿no? Uno se nota cuando él habla en las conferencias, como algunas de las cosas que dice no tienen sentido, los chistes que hace. La conversación se inició con el comienzo de la iglesia. Los mormones creen que Dios y Jesús aparecieron un día en el estado de Nueva York a un joven granjero de 14 años de edad. Su iglesia dice que Dios y Jesús habló con su fundador José Smith en 1820 y le dijo que empezara esta iglesia. ¿Usted cree en esto?, preguntó Wallace. Sí, señor, respondió Hinckley. Tenía 14 años. ¿Un chico granjero del campo en el estado de Nueva York?, preguntó Wallace. Ese es el milagro, Hinckley dijo a Wallace. Uno esperaría que la cabeza de la iglesia creyera en esto. Por supuesto, el líder. Pero lo mismo ocurre con Bill Marriott, presidente de la cadena hotelera Marriott, Marriott, un hombre testarudo de negocios, y él es un mormón. 14 años de edad, y que Dios y Jesús vinieron a verlo. ¿Usted cree eso?, Wallace preguntó a Marriott. Sí lo creo. Creemos que la iglesia primitiva de Jesucristo se desvaneció y que volvió con José Smith, explicó Marriott. Y el principal senador de los Estados Unidos, de Utah, Orrin Hatch, un mormón, también lo cree. Creemos que sabemos que esto ocurrió, dijo el senador. Si quieren buscar, capaz que esté en internet, me imagino. Orrin Hatch. Él grabó muchos discos de canciones e himnos de la iglesia, y las tapas de los discos son espectaculares. Lo que comenzó con Dios, Jesús y un solo chico de granja se ha convertido en una religión en todo el mundo, con más de 15 millones de miembros. Pero más que una religión, el mormonismo es un estilo de vida, una isla de moralidad, en su opinión, en una época de decadencia moral. Hinckley reconoció que no es fácil seguir la fe mormona y la llamó la religión más exigente de los Estados Unidos. Por supuesto que no es cierto. Es exigente. Pero no es más exigente que los testigos de Jehová o los Amish. Por eso, ¿no? Es exigente, y eso es una de las cosas que atrae a la gente a esta iglesia. Se erige como un ancla en un mundo de valores cambiantes, le dijo a Wallace. Por ejemplo, los mormones se adhieren a un código de salud muy estricto, nada de alcohol, ni tabaco, ni café, ni té, ni siquiera refrescos con cafeína. Bueno, eso es más que nada una opinión, ¿no? Se supone que deben comer carne con moderación, hacer ejercicio y dormir lo suficiente. Y el resultado, los mormones viven varios años más que la mayoría de otros estadounidenses. Otra razón por la que viven más tiempo, los mormones dicen, es que sufren menos estrés porque tienen familias fuertes que les dan apoyo. Muchos mormones se casan pronto y tienen muchos hijos. Sí, hay un comediante acá que era mormón que dice, lo del café, no tomar café tiene sentido, porque si uno no puede hacer ninguna de esas otras cosas, ¿para qué estar despierto, no? Las relaciones sexuales prematrimoniales, como hemos dicho, están prohibidas entre los mormones. También lo es el adulterio. Bueno, cualquier religión, por supuesto. Los mormones ni siquiera van a las películas para mayores de 18 años. Pero los estudiantes de la Universidad de Brigham Young insisten que tener altos estándares de moralidad no les impide pasar un buen rato.
Nos gusta divertirnos, nos gusta salir en las citas, así que nos gusta hacer las cosas normales, un estudiante dijo a Wallace. ¿Pero no hacen otras cosas en sus citas?, preguntó, como diciendo, no, ya saben. No, dijo el estudiante, no es algo que creo que sea muy divertido. Un tipo del que me acuerdo me dijo, ¿sabes? Te divertirías tanto si bebieras. Estarías, ya sabes, más relajado y todo. Y yo dije, yo quiero divertirme sabiendo lo que estoy haciendo, estando completamente en control y simplemente divirtiéndome con la vida. Y ese es un problema grandísimo que tengo yo con el mensaje que envía la iglesia, de que si uno deja la iglesia, o no, incluso en la iglesia, si uno prueba una gota de alcohol, se va a convertir inmediatamente en un alcohólico. Yo conozco cientos de personas desde que me fui a la iglesia que son ex miembros, porque hay una comunidad grande, y todos toman ahora alcohol, cerveza, lo que fuera, café, y de esos cientos, ¿saben cuántos conozco que son alcohólicos? Ninguno. Y mientras estos jóvenes mormones subrayan el tema del autocontrol, ellos mismos están controlados en un grado notable por la iglesia. De hecho, los mormones, que rompen las reglas de la moralidad o la salud, no pueden entrar a los templos sagrados mormones. Vivir como un devoto mormón no es fácil. Además de lo que no puedes hacer, hay muchas cosas que se supone que deben hacer. Uno debe leer las escrituras a diario, y leer las escrituras juntos como una familia por lo menos una noche por semana. Los estudiantes asisten a cursos religiosos diarios. Yo les recomiendo a todos, acá Manuel, de que lean las escrituras, porque eso fue lo que hice yo y fue lo que me hizo que me fuera de la iglesia. Los servicios dominicales duran 3 horas, pero más allá de eso, las actividades de la iglesia toman varias horas más cada semana. Todas esas horas y todas esas reglas son demasiado para algunos mormones, los cuales se desvían. Steve Benson salió de la iglesia para convertirse en uno de sus críticos más abiertos, a pesar de que su difunto abuelo, Ezra Taft Benson, secretario de Agricultura del presidente Eisenhower, había sido presidente de la iglesia. Y una de las personas más, tal vez, racistas que he escuchado hablar en mi vida. Benson se queja de que, al regularizar la conformidad, la iglesia sofoca el pensamiento independiente. La mentalidad cultural de la iglesia es que cuando el profeta ha hablado, el debate ha terminado, dijo. ¿Y el profeta es?, preguntó Wallace. Gordon B. Hinckley sería el profeta. Cuando se ha pronunciado la posición de la iglesia sobre cualquier tema, es responsabilidad de los miembros de la iglesia a orar, pagar y obedecer, afirmó Benson. La reacción de Hinckley, bueno, esa es una declaración muy astuta de Steve, a quien conozco. Ahora, mira, nuestro pueblo tiene una tremenda libertad. Son libres para vivir sus vidas como les plazca, dijo. Sí, pero no si van a ser miembros fuertes de la iglesia, o aceptables, o con llamamientos, o etc. ¿Lo están? ¿En serio?, preguntó Wallace. Oh, absolutamente. Por supuesto que tienen que tomar decisiones. Es la vieja batalla eterna, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien, respondió Hinckley. ¿Se dan cuenta la respuesta que dio aquí? O sea, uno tiene la libertad de seguir los mandamientos de la iglesia o no, pero si no lo hace, uno se está pasando al lado de las fuerzas del mal. Parece un comentario tan inocente, pero es tan horrible lo que está diciendo acá. O sea que si yo empiezo a tomar café, de inmediato soy parte de las fuerzas de Satanás. Los críticos reconocen que representan una pequeña minoría de los mormones. Aún así, dicen que demasiados mormones se van y actúan como si salieran de una línea de montaje. Se ven y actúan como si salieran de una línea de montaje, como hechos en una fábrica. Pero los jóvenes misioneros mormones se ven así a propósito. Todos se ven iguales, camisas blancas, algunos un poco arrugadas, corbatas. Yo los miro, veo sus caras y pienso en su edad y me inclino a decir, bueno, la verdad es que no son muy guapos, pero son todo lo que el Señor tiene, dijo Hinckley. Y yo leí esto, si fue un discurso que dijo él. Un chistecito, ¿no? Muchos jóvenes mormones dejan la universidad por 2 años, a sus expensas, para ser misioneros. Cada día, 50,000 de ellos van de puerta en puerta en Estados Unidos y otros 150 países. Los misioneros han ayudado al mormonismo a lograr su crecimiento fenomenal. La mitad de los miembros están ahora fuera de los Estados Unidos, pero hasta ahora su expansión en América Latina y África, los miembros de la iglesia habían sido en su vasta mayoría blancos.
De 1830 a 1978, los negros no podían ser sacerdotes en la iglesia mormona, ¿verdad?, preguntó Wallace. Eso es correcto, Hinckley reconoció. Hinckley. ¿Por qué? Debido a que los líderes de la iglesia en ese momento interpretaron la doctrina de esa manera, dijo Hinckley. Interpretaron la doctrina. 1830 es la época de José Smith. Y José Smith interpretó la doctrina mal. ¿Ok? La política de la iglesia decía que los negros tenían la marca de Caín, dijo Brigham Young. Caín mató a su hermano y el Señor puso una marca sobre él, que es la nariz chata y la piel negra, comentó Wallace. Eso está en el pasado. Mira, eso está en el pasado. No te preocupes por esos pequeños tics de la historia, dijo Hinckley. Sí, tics de la historia. Pero los miles o cientos y miles de miembros de la iglesia negros que tuvieron que sufrir a causa de esta estúpida doctrina, para ellos no fue un tic de la historia. No. Los escépticos sugieren, mira, si vamos a creer, no podemos mantener a los negros afuera, dijo Wallace. Pero Hinckley dijo que eso era pura especulación. Ahora que los negros pueden ser sacerdotes, el problema actual es si las mujeres mormonas podrán ser sacerdotes. Cuando se le preguntó por qué los hombres poseen el sacerdocio, Hinckley dijo a Wallace, porque Dios dijo que debería ser así. Esa fue la revelación de la iglesia, esa fue la forma en que se estableció. El hecho de que la mayoría de las mujeres mormonas no quieren ser sacerdotes, el hecho es que la mayoría de las mujeres mormonas no quieren ser sacerdotes. Acepta que los hombres controlen la iglesia y dominen la sociedad mormona. Y esto ha dado lugar a quejas sobre cómo la iglesia se ocupa del abuso sexual infantil. El abuso de menores entre los mormones sin duda no es mayor que entre los no mormones. Pero no por parte de los líderes, quiero aclarar, sino en general, en la casa, en la familia. Pero un estudio ha encontrado que muchas mujeres mormonas que fueron a sus clérigos para recibir ayuda, creen que el clero no tenía su interés en mente. Un sociólogo nos dice que la raíz del problema es el hecho de que los hombres, en efecto, en su iglesia, tienen autoridad sobre las mujeres, por lo que sus clérigos tienden a simpatizar con los hombres, los abusadores, en lugar de las abusadas, dijo Wallace a Hinckley. Esa es la opinión de una persona. Yo no creo que haya ninguna sustancia en la misma. Ahora habrá un blip aquí, un blip allí, un error aquí, un error allí. Pero en general, el bienestar de las mujeres y los niños se considera como algo tan serio como el bienestar de los hombres en esta iglesia, si no más, respondió. Y técnicamente sí, pero hay blips, y hay muchos blips. Y yo no voy a hablar por mi amiga, que tal vez me esté escuchando, pero en su caso, por ejemplo, cuando ella tuvo problemas con su esposo y su esposo empezó a portarse muy mal con ella y tratar de hacer... tenía una actitud muy dominante él, ¿no? Y ella fue y habló con los líderes de la iglesia hablando de que ella no se sentía cómoda con la situación, y los líderes de la iglesia lo favorecieron a él. Y ni siquiera de hecho le preguntaron a él su opinión, simplemente dijeron no. Está bien, está todo bien, hay que aguantársela. Hinckley dijo que la iglesia había estado enseñando a su clero a manejar el abuso de manera más eficaz. Estamos trabajando muy duro en ello. Hay casos, están por todas partes, están por todo el mundo. Es una dolencia, es una enfermedad, es algo reprobable y maligno. Lo reconocemos como tal, dijo a Wallace. Los clérigos mormones no son profesionales, no se les paga. Su trabajo en la iglesia es en adición de su trabajo regular fuera de la iglesia. Sea cual fuera su trabajo, ser mormón es caro. Se espera que los mormones den el 10% de su salario a la iglesia. Y no solamente eso, también piden ofrendas generosas, dicen, ¿no? O sea, aparte del diezmo uno tiene que andar pagando bastante. Por ejemplo, dicen, bueno, lo que uno se ahorra el domingo de ayuno, eso es lo que uno paga a la iglesia. Entonces, si yo, por ejemplo, gasto $20 para comer un día, eso es lo que dono a la iglesia. Pero ellos dicen, no, es una donación generosa, no $20, eso no hace nada. Entonces uno tiene que andar donando mucho más que eso, como para quedar bien. Dan el 10% de su salario. La iglesia supuestamente recibe varios miles de millones de dólares al año y nunca ha tenido un importante escándalo financiero. Porque nadie sabe nada.
La mayor parte del dinero, dicen, se gasta en la construcción de 375 capillas al año en todo el mundo. Y ahora en malls y edificios y tiendas. Estamos estirándonos a través del mundo. No somos un pueblo extraño, dijo Hinckley a Wallace. ¿Un pueblo extraño?, preguntó Wallace. Sí, dijo Hinckley. Los mormones saben que algunos desde afuera piensan que son raros. ¿Por qué? Bueno, para empezar, los mormones devotos llevan ropa interior sagrada, llamada los garments, que así lo vamos a llamar de ahora en adelante, para protegerlos de daños. Camisetas interiores de algodón con calzoncillos que llegan hasta las rodillas. Bill Marriott también dijo que usa la ropa interior sagrada. Y te puedo decir que realmente nos protege de daños, le dijo a Wallace. Yo estuve en un accidente de barco muy grave, un incendio. El barco estaba en llamas. Yo estaba en llamas, explicó Marriott. Me quemé. Mis pantalones se quemaron, pero yo no estaba quemado por encima de la rodilla, donde estaban los garments, y yo no estaba quemado. ¿Y usted cree que fue la ropa interior sagrada?, preguntó Wallace. Sí, lo sé, sobre todo en las piernas, porque mis pantalones desaparecieron. O sea, se quemaron, ¿no? Mis garments no estaban ni siquiera chamuscados, dijo. Steve Young, el mariscal de campo estrella de los 49ers de San Francisco, también es el nieto de Brigham Young, uno de los primeros líderes de los mormones. ¿Y crees que las prendas sagradas te han mantenido de cualquier daño en el campo de fútbol?, preguntó Wallace Young. De hecho, me los saco para jugar al fútbol. Su carácter sagrado me parece que la naturaleza del fútbol y la transpiración y todo eso, de hecho me los quito. Y creo que eso es probablemente prevalente con el atletismo en la iglesia, dijo Young. Pero a mis compañeros de equipos les gusta, admitió. Cuando, ya sabes, te vistes y te estás poniendo tus garments, ellos piensan que están muy buenos. Muchos de ellos, hey, ¿de dónde sacaste eso? Yo siempre les digo que son demasiado caros. Sí, la verdad. Otra curiosidad. La iglesia es propietaria de más de 3,000 hectáreas en el noreste de Missouri, donde los mormones creen que Jesús volverá durante su segunda venida. Hinckley prefirió no hablar de Jesús regresando a Missouri o sobre la ropa interior sagrada. Dijo que esos puntos no pegan en el blanco. Quería retratar a los mormones como gente corriente, no extremos, y por eso Hinckley contrató una firma de relaciones públicas de propiedad judía. ¿Los mormones contrataron a judíos para ayudar a difundir la palabra? Tiene sentido para el senador Orrin Hatch. Pero él lleva una mezuzá en una cadena alrededor de su cuello. Una mezuzá se pone a menudo en la entrada de un hogar judío como un recordatorio de su fe, y tiene un papelito adentro con escritos, ¿no? Es típico del pueblo mormón amar a todas las personas, pero especialmente a los judíos. Llevo una mezuzá solo para recordarme, para asegurarse de que nunca haya otro holocausto en ningún lugar. Ya ve, la iglesia mormona es la única iglesia en la historia de este país que tuvo un orden de exterminio en su contra por el gobernador Lilburn Boggs de Missouri. Pasamos por persecuciones incalculables, dijo el senador Hatch. Sí, la verdad, los mormones fueron los únicos perseguidos por el gobernador Boggs. Si eso es a lo que se refiere. Para escapar de las persecuciones, los mormones se mudaron al oeste, y cuando llegaron a Salt Lake City, su líder, Brigham Young, señaló y declaró que era su tierra prometida, y ahora la manzana del templo es su Vaticano. En Salt Lake City, la iglesia posee un canal de televisión, una radio, un periódico, una tienda, una gran parte del centro de la ciudad. Por supuesto, esto fue hace 20 años. Utah es el 75% mormón, y la iglesia podría ejercer poder político si lo quisiera, pero el presidente Hinckley dijo a Wallace: a diferencia de la derecha religiosa, la iglesia mormona no tiene una agenda política. Dicen ellos, ¿no? Eso, después de que donaron millones de dólares para que votaran en contra del casamiento gay en California, y ahora están haciendo videos y distribuyendo videos y cosas así, hablando de que no tiene que cambiar la ley de alcohol en Utah, que es honestamente ridícula. Pero ellos no tienen nada que ver con la política, está bien. Y a pesar de que Joseph Smith quiso ser presidente, pero no, ellos no tienen nada que ver con la política. Instamos a nuestros pueblos a ejercer su derecho al voto como ciudadanos de esta nación, pero no les decimos cómo votar y no les decimos al gobierno cómo debe ser ejecutado, dijo Hinckley. Gordon Hinckley dijo que nunca tuvo la intención de convertirse en presidente de la iglesia, pero que uno a uno todos los otros líderes de la iglesia con mayor antigüedad murieron. Hay quienes dicen esto es una gerontocracia.
Es una iglesia dirigida por hombres de edad, comentó Wallace. ¿No es maravilloso tener a un hombre de madurez a la cabeza? ¿Un hombre de juicio, que no se vuela por donde quiera con todo viento de doctrina? Hinckley respondió. Absolutamente, siempre y cuando él no esté perdiendo la cabeza, dijo Wallace. Gracias por el cumplido, dijo Hinckley. Esa es mi parte favorita de la entrevista. La verdad es que Hinckley estuvo muy bien ahí. Los mormones creen que después de su muerte sus familias se reunirán y vivirán juntos para siempre en el cielo. Sabemos que está ahí. Tenemos una garantía de ello, Hinckley dijo a Wallace. Hay muchos de nosotros que no lo creemos, respondió Wallace. Sí, lo sé, dijo Hinckley, pero podrían. He pensado en ello, y no he sido capaz de convencerme, dijo Wallace. La respuesta de Hinckley, bueno, usted no ha pensado en ello lo suficiente. Y esa es la entrevista con Mike Wallace en 60 Minutes. Una entrevista interesante, pero como digo, no tan interesante como la entrevista como la otra. Sigo olvidando el nombre. Como la otra entrevista. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es Lo Ora el Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.